Robinson Díaz tiene la palabra. Muy buenas tardes, presidente, miembro del bufete directivo, colegas diputados. La verdad que escuchar a mis colegas de la oposición me hace recordar, como decía el compañero y el colega Gustavo Sánchez, aquellos tiempos donde nos tocó a nosotros hacer el rol de oposición. Y de verdad que, al menos, ese grupo que él mencionaba, Faride, Fran Paulino, Elías Báez, un servidor, nos preocupábamos por lo menos de fiscalizar qué se hacía con esos dineros que se tomaban prestados en el gobierno del PLD. Y voy a hacer un poquito de historia para que puedan recordar realmente que la irresponsabilidad de los gobiernos pasados es un tema que venir aquí hoy a querer oponerse a un préstamo por oponerse o para hacer cámara, como dice el compañero y colega Gustavo Sánchez, por eso es que se le ha perdido la credibilidad al diputado. Y si nos remontamos al pasado, en el año 2004, que en ese entonces gobernaba el presidente Hipólito Mejía, que encontró una deuda de 4.100 millones y que con el tema del gran hoyo fiscal de los bancos, con un déficit cuasi fiscal de más de 55.000 millones de pesos, terminó con una deuda de 9.400 millones, que matemáticamente significa un aumento de un 120%. Pero así la dejó Hipólito Mejía al expresidente Leonel Fernández del PLD, digo, de la Fuerza del Pueblo, o del PLD, que en ese momento la recibió en 9.400 millones, la deuda consolidada, y la entrega en 22.000 millones de dólares. Y para los que saben un poco de matemática, Gustavo, sin hacer una matriz ni una tabla en Excel, eso significa un aumento de un 140% a cómo la encontró y cómo la dejó. Si hacemos el análisis entonces con el expresidente Danilo Medina de la Fuerza, del PLD, que la encontró en 22.000 millones de dólares y la entrega después de su mandato empañado de las sobrevaluaciones, de los actos de corrupción en 44.000 millones de dólares. Matemáticamente eso significa un 100% de aumento a como se la habían dejado. Y quería hacer esa explicación estando Félix Michel, que hablaba de que teníamos que ver cómo se manejaban los recursos en los gobiernos del PLD. Entonces, estamos hablando que si llegamos al 2020, que es el gobierno de Luis Abinader que tantos critican, que encuentra una deuda consolidada de 44.000 millones de dólares y al día de hoy la tenemos en unos 73, 74, 75 millones, 75.000 millones, dependiendo la fuente. Eso es un incremento de un 69%. Yo debería decir que comparado a cómo la encontró y a cómo la tenemos, es el gobierno que menos ha incrementado en comparación con los gobiernos pasados, que sí lo han hecho de manera irresponsable. Debo decir entonces, señores, que estamos hablando de que el pueblo necesita obras que aquí tenemos todos los días, peticiones de los diputados y de un pueblo que quiere que le construyan hospitales, carreteras, que le hagan inversiones en acueductos, en polideportivos, y al pueblo sí le corresponde hacer ese tipo de peticiones. A quien no le toca jugar el juego de la doble moral o de la doble cara es a los diputados de la oposición. ¿Y saben por qué lo digo? Porque aquí tengo más de 92 solicitudes que los diputados del PLD y la Fuerza del Pueblo le hacen al gobierno para que le construyan puentes, para que le construyan deportivos, para que le construyan carreteras. Y hoy vienen a criticar los préstamos, sabiendo que tenemos un déficit deficitario, un presupuesto deficitario. Entonces, yo quise traer
al menos unos cuantos. Y quiero comenzar con el caso de mi amigo, colega de Santiago, Félix Michel, que cogió un turno ahorita, pero salió a almorzar. En la resolución 3441, él solicita al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, para que construyan 3 centros regionales especializados en cáncer en Santiago y en todo el país. Félix Michel, ¿con qué se hace eso? Con dinero. Y tenemos un déficit presupuestario en este año y en los años anteriores que solamente se compensa con una reforma fiscal o se reforma haciendo préstamos o eficientizando el gasto del gobierno. Así que, mis queridos colegas, como pasó el tiempo, todavía me quedan 2 minutos más, pero yo sé que no van a aguantar los latigazos. Debo decirle que está claro, si el gobierno hace lo necesario en la eficientización del gasto, si el gobierno reduce el ministerio, fusiona el ministerio, eficientiza el gasto público y hasta nosotros nos sacrificamos eliminando 20 diputados. De igual manera, se opone la oposición a que se haga una reforma fiscal. Y recuerdo que una semana después del anuncio, el compañero Leonel Fernández del PLD, de la Fuerza del Pueblo, se pronuncia en contra de una reforma fiscal. Y la compañera Cristina Lizardo, del PLD, se pronuncia en contra de una reforma fiscal. O sea, no quieren reforma fiscal, no quieren préstamo, pero sí quieren que le hagan obras en toda la provincia. Presidente, después de haber debatido, y gracias por el tiempo extra, yo creo que a la oposición sabemos el discurso que tienen, ya sabemos lo que van a decir en este y en otros préstamos, por lo tanto, yo solicito un cierre de debate. Tailuma